Hemos visto cómo tratan de embarrar a todo el mundo. Hemos visto cómo ahora mismo le están exigiendo a Colombia escoger a la fuerza, a la carrera, a un fiscal general. Nombrar a un fiscal general. Ayer te dije que hoy iba a hacer contacto con el ex vicepresidente colombiano, el señor Francisco Santos. Y yo creo que está conectado. Me gustaría hablar con él sobre lo que está ocurriendo en Colombia y volver a este tema, porque creo que el proceder de lo que vemos que está ocurriendo a nivel internacional, el nivel de ensuciar la credibilidad de la gente en el sistema, el interés de dañar el funcionamiento de la separación de poderes, es algo que está afectando a todos y sobre todo a toda la derecha mundial. Le doy la bienvenida a este programa al ex vicepresidente colombiano, el señor Francisco Santos. Bienvenido. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo va toda la...? Me encanta el sombrero, me parece espectacular, o sea, divino, se ve súper chévere. Gracias. ¿Cómo está todo? Hemos estado hablando en el programa, señor Santos, de la problemática que están enfrentando ustedes. Hay protestas, hay inconformidad con la gestión de Santos, pero a todo esto se suma ahora también la exigencia de Naciones Unidas para que nombren un fiscal a la carrera. ¿Me puedes explicar exactamente, ponerme en contexto qué está ocurriendo? Claro que sí, además porque creo que deja totalmente desnudos a esos organismos internacionales que aparentan independencia, pero que no la tienen. Un poco parecido a lo que le pasó a las 3 rectoras de Harvard, de MIT, que en una declaración quedaron desnudas cuando dicen es que lo que hizo Hamas o todo el tema del antisemitismo depende del contexto. Aquí las cortes quedan igual. Y le cuento cómo. Hace 15 años, aquí el presidente nomina a un fiscal, pone una terna y la corte elige. Y ese fiscal tiene un periodo fijo. Hace 15 años el presidente Álvaro Uribe, de derecha, puso su terna, le tocaba, porque estaba en el gobierno, y la corte en ese entonces duró 18 meses para elegir fiscal. Tocó cambiar la terna varias veces. Nunca lo aceptaron hasta que no llegó un nuevo gobierno, no nombraron terna. 15 años. 15 años después, el presidente de Colombia, el señor Petro, llega y dice, no señor, no me dejan gobernar, va a haber un golpe de Estado, este es el horror, necesitamos nombrar fiscal. Y fiscal rápido, y vamos a la calle. Y FECODE, el sindicato de maestros, que son unos borregos, todos maestros borregos, que es una incoherencia absoluta, arman una manifestación infiltrada obviamente por ese pequeño grupo violento y empezaron a encerraron a los magistrados, empezaron a tratar de meterse, no se metieron, pero mandaron un mensaje clarito a la corte. La violencia la podemos usar. Miren hasta dónde llegamos. Y entonces, el presidente dice, bueno, el presidente de la corte sale y hace un pronunciamiento durísimo. Minutico, esto es un secuestro. La presidenta de la Corte Constitucional dice, un minutico, esto es un secuestro. Y el presidente dice a los 2 días, no, aquí no pasó nada. Como que como si, no sé, si viviera en otro mundo. Y encima de eso, después de esa sonada a la Corte, la Comisión Interamericana de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas salen a decirle a la Corte, usted tiene que elegir ya fiscal. Hace 15 años no lo hicieron. Hoy, como es Petro, el presidente sí lo hace. Entonces, primero, presionando a quien tiene que mantener la separación de poderes, que es la justicia. Punto, ese es el papel que tiene. Diciéndole, no señor, ustedes se me arrodillan ante el presidente. Ese es el mensaje de la CIDH y el mensaje de Naciones Unidas.
sinvergüenzas, sinvergüenzas. Estas organizaciones... Eso es lo que hay que decirles. Estas organizaciones, Francisco, están completamente secuestradas por la izquierda. Estamos hablando de muchos, de la mayoría de los parlamentos del mundo, de los foros internacionales, que debe velar por el bien de todos y porque la concordia entre todos realmente lo que hacen es alimentar la llama de la problemática, cuando sobre todo es la derecha la que va a quedar como el malo de la historia, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Qué piensan hacer ustedes? Pues mire, esta pelea empieza en Colombia. Mañana tenemos una protesta frente a la Oficina de Naciones Unidas. Sí, tengo el flyer por ahí, Sandy, tengo el flyer. Sí, solo hemos utilizado esto para citar colombianos, bogotanos. Queremos hacer algo viral, como una página donde la gente que no esté en Bogotá nos apoye. Estamos en esas, porque esto es puramente, pura ciudadanía. Aquí no hay nada político. Aquí es los colombianos defendemos la Corte y le decimos a la CIDH y le decimos a Naciones Unidas, un minutico, ustedes nos respetan y respetan a la Corte Suprema. Ese es el principio de una de las cosas que hay que hacer, que es primero no avergonzarse. Si se saliera con la suya, Petro, y nombrar a este fiscal urgente, ¿qué estaría corriendo peligro en Colombia? Mire, Petro, Chávez empieza a consolidar su poder cuando, teniendo minoría en el Parlamento, Acción Democrática y COPEI, dos de los partidos institucionales, le votaron el fiscal y quedó un fiscal de él. Y ese fiscal fue el que empezó a permitirle a él ir detrás de opositores, etcétera. A Petro se le abre la misma puerta. Y yo, mire, las tres candidatas a fiscal, ninguna dijo una palabra sobre lo que le pasó a la Corte Suprema. Yo sentí que ese día la Corte era algo que ya había visto y volvía a lo del 6 de enero en Washington. Y sentí, ¿por qué esta violencia? O sea, pero bueno, lo que más me preocupa a mí de todo esto es que en un año esté Uribe en la cárcel, esté yo en la cárcel, estén algunos periodistas importantes en la cárcel, y se enfoque toda la justicia sin absolutamente ninguna posibilidad, acabando con la oposición. Está pasando en varias partes de América Latina, en países democráticos. Por ejemplo, Argentina no se hundió porque la justicia no se entregó. Sí. Y aquí uno con fiscal a bordo, con fiscal de bolsillo, empiezas a amenazar a la justicia y te la tragas. Y arrodillas al Congreso y te lo tragas. Y después vas detrás del resto. Claro. Y no quisiera hoy mandar un mensaje a la familia de Navalny, el ruso que murió envenenado por Putin, que el tipo es un héroe. A su familia, decirles que el dolor que yo sentí cuando vi esa noticia, al ver un hombre que lucha contra Putin, contra esa oligarquía terrible que envenena a sus opositores, ese señor se volvió sabiendo lo que le iba a pasar. Y mi Dios lo tenga en su seno. Oye, gracias por ese mensaje. El pueblo colombiano y los cubanos residentes en Colombia, que se pueda sumar a esta manifestación, a este plantón mañana frente a las oficinas de Naciones Unidas en Bogotá. Bueno, pues por favor, está abierta la convocatoria, ahí está toda la información, a las 9:30 de la mañana, 9 de la mañana, 9 de la mañana, mañana en esta dirección, allí está todos los datos, edificio Teleport, Business Park, calle 113, ¿no? Número 113 con en Bogotá, frente a las oficinas de la ONU para que se haga respetar la autodeterminación de Colombia y que nadie, absolutamente nadie, bueno, pues trate de interferir en favor de Petro. Una pregunta, Francisco, y esto es muy importante. Si
si hace 15 años no exigieron que se escogiera el fiscal con premura, que lo hagan ahora en el gobierno de Petro, te demuestra a ti o nos deja ver a todos que hay cierta complicidad, que el gobierno de Petro los está llamando, tiene gente allí que los está impulsando a utilizar el cargo, el título, la organización para conseguir dentro de Colombia lo que a él ustedes lo están frenando. Mira, el sesgo de esas organizaciones es brutal y te voy a dar dos ejemplos de la CIDH. Petro presentó una demanda ante la CIDH, en 6 meses la pasaron a la corte y en 1 año quedó fallada a favor de Petro cuando era alcalde de Bogotá. Un militar colombiano, el general Uzcategui, que está condenado por la justicia colombiana, con total contraevidencia de toda la... o sea, la evidencia es tan contundente, el que le ve ese proceso dice, ¿aquí qué pasó? Ese proceso lleva más de 10 años en la CIDH. A ellos no les interesa ayudarle a nadie que no sea de izquierda. Punto. Se quitaron la careta. Este continente no debería tener a la CIDH, debería ser directo a la Corte Interamericana para que por lo menos el debate sea jurídico y no tenga esa influencia política que es la CIDH, que es el brazo armado de todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de izquierda que pululan en la región. Esa es la verdad. Que en su mayoría todos ellos violan los derechos humanos, porque ahí quienes están sentados, los mayores violadores de derechos humanos. ¿Tú quieres que te cuente una historia que pasó en Bogotá que me la contó un amigo común? Hace unos 5 años había una marcha de unas organizaciones de izquierda, tranquila por Bogotá, y venía supuestamente protegida por la Cruz Roja, y venía una señora española de la Cruz Roja y no sé qué. Y este amigo le dijo, oiga, ¿ustedes por qué están acá? Si miren, no hay nadie, no ha habido ningún problema. Que hay que protegerlos. ¿Y por qué no protegen a los manifestantes en Cuba? Le preguntó mi amigo a la señora vestida con la vaina de derechos humanos de Naciones Unidas. Y le dice, porque en Cuba los protestantes protestan con toda libertad y tranquilidad, que nunca les pasa nada. Sí, no, es la mentira. Es la mentira convertida en organización. Hay que refundar, hay que reestructurar, hay que limpiar, sanear estas organizaciones, Francisco. Sin duda, ojalá, porque el mundo las necesita, pero el mundo las necesita mirando los verdaderos problemas y persiguiendo a los verdaderos violadores de derechos humanos. Gracias por este tiempo, por tus palabras. Y desde este programa invitamos a todos los cubanos residentes en Bogotá que participen mañana en este plantón frente a las oficinas de la ONU para hacer respetar el derecho de los colombianos. Gracias, Francisco, un abrazo. Chao. Gracias por todo. Ahí está, las declaraciones del ex vicepresidente colombiano. Si a Uribe lo han estado persiguiendo sin un fiscal que responda a los intereses de Petro, imagínense ustedes si consiguen los aliados de Petro y los petristas, si consiguen nombrar expeditamente a un fiscal que responda a sus intereses. Así que veremos qué pasa en todo esto, pero te das cuenta como hay una intención marcada en todas partes por razones diferentes. Hay una intención marcada de utilizar la ley como arma de persecución política.